Hoy nos vamos a ocupar del capítulo que trata sobre los mitos. ¿Son reales los mitos? Y lo titulo así porque es un tema bastante peliagudo, porque siempre tendemos a entender, porque así nos lo han contado, ¿verdad?, que los mitos no son reales, que los mitos responden más a una especie de cuentos, a narraciones inventadas, ¿no? Y de ahí nos viene la expresión de esto es un mito, ¿eh? Como algo que, en fin, es una invención, no tiene una representación real, ¿no? Que quiero romper esa idea errónea. Quiero comenzar el tema precisamente diciendo que los mitos son narraciones que responden a una realidad, a un hecho, a un acontecimiento que ocurrió en el pasado. Y de esto participan todas las culturas. Todas las culturas, sobre todo en sus estados originarios, tienen sus mitos, que luego se van diluyendo o se van perdiendo o van transcurriendo y se van heredando de otra manera. Pero en sus primeros tiempos todas las culturas tienen sus mitos. Y esos mitos, en todas las culturas, están evocando un pasado que existió, acontecimientos de un pasado. Entonces, ¿qué ocurre en estas culturas en esas primeras épocas? Bueno, pues que las personas de las culturas, los seres humanos, los hombres y las mujeres de las culturas tienen y participan de una mentalidad mítica, es decir, de una manera de ver el mundo a través de lo que los mitos están contando. Después de que ya se han formado todas las culturas en los distintos lugares del continente, pues la manera de relacionarse con el mundo y de explicar el mundo y de entender el mundo es a través de los mitos. Por eso se habla, como digo, de estos primeros tiempos de las culturas, de la era mítica de las culturas. Entonces, como nosotros vamos a ir centrando, porque no nos podríamos ocupar de los mitos primarios de todas las culturas, como nos vamos a ir encaminando hacia la cultura griega, como base y origen de la cultura occidental, ¿no? Pues vamos a retomar, os voy a narrar, porque así lo cuento en el libro, un mito originario o mito de origen de la cultura griega, contado por Hesíodo, ¿no?, que él narra, que es el mito de las edades, que él narra en su obra Trabajos y Días. De todas formas, antes de leeros el mito que viene narrado en el libro, os voy a dar una idea general que recoge en síntesis uno de los primeros mitos compartido por todas las culturas, que es el mito de la Edad de Oro. Mito originario. Mito originario sería, el primero sería el mito de la creación. El segundo, o derivado de ese, sería el mito de la Edad de Oro, que luego posteriormente hemos llamado mito del paraíso. Dicho de una manera generalizada, recogiendo todos los mitos de la Edad de Oro que se encuentran en el código de Manú, de la cultura de los Vedas, el mito de Ra y de Osiris en Egipto, el de Numa Elis en Mesopotamia, y el mito de las edades narrados por Hesíodo, o el mito del Popol Vuh en los mayas, o el mito de Viracocha en los incas, o cualquier mito, como por ejemplo el mito de la Tierra Sin Mal de los Tupisco Camas, ¿no?, como pueblo originario de la Amazonía peruana, ¿no?
como habría otros muchos, porque todos los pueblos, todas las culturas tienen este mito, ¿no? El mito está narrado aquí y más o menos lo que viene a decir es lo siguiente, ¿no? Este mito nos sitúa en un escenario temporal y espacial, en un tiempo pasado y remoto con unas características sociales y existenciales muy especiales, en donde el ser humano se hallaba unido a la magia de la naturaleza sacralizada. Socialmente tenía pocos conflictos consigo mismo y con los demás, vitalmente vivía inmerso en una existencia simple y tranquila con el medio que le rodeaba. La primera estirpe de los seres humanos que habitó la Tierra mediaba en un contexto natural confortable, en un contacto con los dioses, con una naturaleza exuberante y fecunda que hacía la vida fácil y tranquila. Y los seres humanos de esta edad de oro vivían en una inocencia primigenia, sin contradicciones ni luchas, e integrados en un medio, sin conocer el penoso trabajo e incluso sin sufrir la muerte, como los hombres que vendrán después, los hombres posteriores, sino que se sumían en un dulce sueño, ¿no? Esa sería una síntesis que recoge la esencia del mito de la Edad de Oro compartido por todas las culturas. Entonces, lo que más nos interesa destacar aquí es cómo en estas primeras épocas de las culturas lo que existe es una mentalidad mítica, una forma de pensar mítica antes que la racional que vendrá posteriormente, ¿no? Y que lo veremos también dentro de la cultura griega. Sobre todo esta expresión de donde el hombre y la mujer se hallaban unidos a la magia de la naturaleza sacralizada. Es decir, que vivían en esa época mítica unidos, no solamente en pensamiento, sino también existencialmente, de manera que su comportamiento también tenía consecuencias, unidos a la naturaleza, al mundo natural que les rodeaba, ¿no? De plantas, animales, ¿ya? Toda la geografía física y el universo entero, unidos a esa naturaleza que era considerada como sagrada. El mito que narra Hesíodo, ¿verdad? Recogido, como os decía, en el que lo titula Mito de las Edades, pero la primera parte ocupa del mito de la Edad de Oro, recogido en los Trabajos y los Días, pues dice de forma específica, expresa esta misma idea que os he contado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Os leo al principio. Los dioses y hombres mortales tuvieron un mismo origen. Al principio, los inmortales crearon una dorada estirpe de hombres mortales. Existieron en tiempos de Cronos, cuando reinaba en el cielo. Vivían como dioses, libres de preocupaciones, sin fatiga, ni miserias, ni males. Morían como sumidos en un dulce sueño, y el campo fértil producía espontáneamente abundantes y excelentes frutos, bueno, etcétera, ¿no? ¿Qué conclusión podemos sacar de este tema, ¿no? Del mito? Lo analiza muy bien este mito y el sentido de los mitos, en general lo analiza el antropólogo y filósofo Mircea Eliade, ¿no? Que seguramente a todos os sonará, ¿no? Entonces, Mircea Eliade lo que viene a decir es que los mitos, sobre todo los mitos de origen, como es el mito de la Edad de Oro, lo que están haciendo es evocar una época in nihilo tempore, dice, ¿no? Una época que existió en el principio de los tiempos, ¿no? Y que tenía estas características que nos cuentan estos mitos, pero además, ¿no? Esa disposición del ser humano en su relación con la naturaleza y con el mundo entero que le rodeaba, ¿no? De manera que se sentía fusionado a través de esa visión sacralizada del mundo, ¿no?
se veía como un elemento más, como un elemento más del mundo, y el ser humano era tan importante como todos los elementos que componen el mundo. Eso es lo que definía, según la interpretación de Mircea Eliade, ¿verdad?, que entiende que los mitos evocan una realidad que existió, ¿no? Y es lo que se le ha llamado, ¿verdad?, una interpretación realista de los mitos. Pero si traemos el mensaje que nos ofrece este tema, lo traemos a nuestros días, ¿no?, llegaríamos a la conclusión, ¿no?, y eso lo podíais comprobar vosotros, ¿no?, de que todavía no hemos perdido del todo la mentalidad mítica y todavía mantenemos, frente a un pensamiento racional en estos tiempos y en algunos casos tal vez exageradamente racionalista, psicologista o cientificista, todavía mantenemos una dosis bastante importante en nuestro pensamiento mítica. Y sobre todo lo vemos reflejado, y como vamos a ver en el próximo día, en los ritos que todavía mantenemos vivos en todas las culturas, pero también en nuestra cultura occidental. Hay ritos que todavía los practicamos, unas veces conscientemente, otras inconscientemente, ¿verdad?, pero que ahí están rigiendo nuestra vida y orientando nuestro comportamiento moral a nivel personal y a nivel social, pero que ritos que son derivación, reflejo, como veremos, de unos mitos que un día nos contaron y que seguramente se mantienen ahí en nuestro pensamiento colectivo. El próximo día, pues, si os parece, continuamos con el tema, vemos cómo este pensamiento colectivo, ¿no?, o inconsciente colectivo, si queréis, ¿no?, se transmite a través, tiene un contenido mítico y que se ve reflejado en la realización de los ritos. Bueno, pues por hoy, por este tema ya es suficiente, espero que os haya gustado. Pues recordaros el librito, que también está en ebook, para los que no podéis adquirirlo en librerías en España, pues para los oyentes latinoamericanos, pues que sepáis que está en ebook a un buen precio en Casa del Libro y en Amazon, y que es nuestra guía del curso. Vale, pues muchas gracias, amigos, y chao, y nos vemos, ¿vale? Adiós, chao.